Vamos a buscar el rostro del Señor, invocar su nombre sobre nosotros, para que Él, por su Espíritu, venga con poder salvador. Oremos. Oh Padre, en esta mañana hemos venido como pueblo tuyo a alabar tu nombre, tu glorioso nombre. Te suplicamos que tú te acerques a nosotros. Ven con poder salvador. Ven y da oídos para oír, corazón para recibir. Honra y usa eficazmente tu palabra. Que los pecadores perdidos vengan a Cristo y que aquellos que han venido a Él se gocen en Él y su grande salvación. Ven, te suplicamos, haz esto por amor a tu Hijo, que murió por pecadores en Cristo. Amén. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, declara: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Un comentarista bíblico, reconocido en nuestros días, relata la historia de un monarca persa que reinó con opulencia y esplendor. Él disfrutaba de abundantes riquezas y vivía con muchas comodidades en el palacio real. Sin embargo, por su preocupación por las personas corrientes y de bajos recursos, solía llevarlo a vestirse como una persona pobre para salir del palacio y mezclarse con sus súbditos más humildes. Un día visitó a un hombre encargado de calentar los baños públicos, vestido con ropas andrajosas, se sentó junto a ese siervo y los dos comenzaron a hablar. A la hora del almuerzo, el siervo compartió su humilde comida, pan rústico y agua. El rey visitó a este siervo una y otra vez. Su corazón estaba lleno de compasión por aquel hombre pobre y solitario. El siervo abría su corazón ante su amigo compasivo que le aconsejaba. Finalmente, el rey no pudo seguir ocultando su verdadera identidad. Después de revelar a su amigo y súbdito quién era, le pidió a su siervo pobre que dijera qué podía hacer por él. El siervo, asombrado, no dijo nada. Pensando que el siervo no había entendido, le ofreció riquezas, una posición noble o hacerlo gobernante de una ciudad. El siervo respondió: sí, señor mío, yo entendí, pero dejar su palacio para sentarse conmigo, compartir mi comida y escuchar los problemas de mi corazón es suficiente. Ni siquiera usted podría darme un regalo más precioso que ese. A otros podría usted haber dado riquezas, pero a mí me dio de sí mismo. Solo le pido que nunca me niegue su amistad. El comentarista
que relató la historia, tenía razón cuando dijo: esta parábola ilustra la encarnación de Jesucristo, el Rey del cielo, quien dejó su gloria de gloria para hacerse amigo de pecadores. Él no descendió del cielo para dejarse influir por los pecadores, para hacer lo que los pecadores querían que Él hiciera, sino que Él vino a este mundo para quitar la enemistad y hostilidad de los corazones de los pecadores y reconciliarlos con Dios. Para lograr este fin, el Hijo Eterno, siendo rico, se hizo pobre. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, ¿por medio de qué? Por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Las palabras de Hodge resumen brevemente el contexto inmediato del versículo 9. Él dice, este versículo es un paréntesis cuyo principio comienza en el versículo 8 y continúa en el versículo 10. La conexión entre este y el versículo anterior es íntima e inmediata. Este versículo nos indica y sugiere dos cosas. En primer lugar, que el sacrificio de uno mismo es la mejor prueba del amor. Y en segundo lugar, que el ejemplo de Cristo y la obligación que nos ata a Él debería movernos a hacer el bien a los demás. Puesto que Cristo se entregó a sí mismo por vosotros, es lógico esperar que vosotros os sacrifiquéis por los demás. Aún más, la razón para que seamos generosos es la gratitud que le debemos a Cristo por las infinitas bendiciones que hemos recibido de Él. El amor sacrificial de Cristo por nosotros es el mayor motivo evangélico para la generosidad cristiana. Este amor inmerecido y espontáneo llevó a Jesucristo a hacerse pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos, criaturas malvadas como nosotros. El tema de este sermón es la riqueza que nos hace ricos. La riqueza que nos hace ricos. Y vamos a considerar el tema bajo los siguientes encabezamientos: la riqueza de Cristo, la pobreza de Cristo y la gran meta de Cristo. La riqueza de Cristo, el texto dice, siendo rico. Esta expresión supone e infiere la preexistencia de Jesucristo antes de su encarnación. Nos remonta a un estado preexistente en el que Él, como el Hijo Eterno de Dios, irradiaba plenamente su gloria sobrenatural y majestad divina, siendo rico. Esto no se refiere a una riqueza o opulencia terrenal o a las riquezas, bienes, posesiones, comodidades y lujos que tienen los hombres de este mundo. En comparación a las riquezas de los hombres ricos de este mundo, Jesús fue un hombre pobre durante toda su vida terrenal. Nació en un establo. Durante su ministerio no tuvo donde reclinar su cabeza. Tomó prestado algunas posesiones materiales como un bote, un burro,
y un cuarto en un piso superior, aunque no vivió en extremada pobreza en comparación a los ricos. Él fue un hombre pobre. Pero la expresión siendo rico no se refiere a asuntos materiales. La expresión siendo rico se refiere a la posesión constante de sus atributos divinos y eternos. Se refiere a su gloria y majestad divina. Su gloria divina preexistente revelan su eternidad. Esto es lo que Juan afirma en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 1. En el principio ya Él era. Existía el verbo, el logos o la palabra. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No un Dios, sino todo lo que hace a Dios ser Dios. Eso es lo que el verbo era, es y será. Dios para siempre. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo eterno de Dios. La Biblia enseña que Jesucristo es eterno y no solo preexistente a la historia humana. A Él se le llama en Isaías 9:6, Padre eterno. Él no depende de nada más que de sí mismo para existir. La eternidad de Jesucristo, como otro afirmó, es la verdad más crucial de toda la cristología y por lo tanto es la verdad más crucial del Evangelio. Si no es eterno, debió tener comienzo y por ende es un ser creado. Y si es un ser creado, Él no puede salvar a nadie. La eternidad de Cristo es una prueba clara, poderosa y irrefutable de su deidad, porque es un atributo que solo Dios posee. No hubo un momento en el cual la segunda persona de la Trinidad llegó a existir. Jesús no es una emanación, un semidios, el arcángel Miguel, un espíritu que Dios creó o un hombre exaltado. Él es el creador. Cierro la cita. Juan 1:3 declara, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él no forma parte de lo que fue hecho. ¿Por qué? Porque sin Él nada podría haber sido hecho. Él no es parte de la creación, no, Él es el creador. Él creó todas las cosas. Por medio de Él, el Padre llamó a la existencia los mundos que no eran y todo se confirmó. Por ser el Hijo eterno y compartir la misma esencia divina, Jesucristo es tan rico como Dios el Padre. Todo lo que hace a Dios ser lo que Dios es y por eso es Dios, así también es el Señor Jesucristo. Colosenses 2:9 declara, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por ser el creador de todas las cosas que existen, Él es dueño de todo. Jesucristo es infinitamente rico, aunque Él es rico por la posesión real y constante de todos sus atributos divinos y todas sus prerrogativas divinas. Él, por amor,
se hizo pobre. Sin dejar de ser lo que Él era, aún así se hizo pobre. Esto nos lleva a considerar en segundo lugar la pobreza de Cristo, la pobreza de Cristo. El texto dice, se hizo pobre. ¿En qué sentido se hizo Jesús pobre? Para entender la naturaleza de la pobreza de Jesucristo, es importante saber lo que esto no significa. Se hizo pobre no significa que Jesús vivió en una extrema pobreza, como fue el caso de Lázaro. Lucas 16, versículo 20. No significa pobreza económica. No se refiere a las carencias que tuvo que sufrir. Durante su vida Jesús tenía lo necesario para sus necesidades básicas. Después de su nacimiento, hombres sabios trajeron a Jesús regalos costosos. Él fue carpintero, como tal no estaba entre los pobres más humildes. Su ministerio como predicador itinerante no significa que estaba continuamente en situaciones económicas extremas. Lucas 8:3 nos dice que mujeres prominentes de bienes personales contribuían a su sostenimiento. Jesús no vivió en extrema pobreza. Además, usó una túnica sin costura. Esta era una pieza de vestir valiosa. Después de su muerte, Jesús fue embalsamado con 75 libras de especias aromáticas y sepultado en una nueva tumba. Juan capítulo 19, versículo 23, 39, 40, 41. Aunque si se compara a los ricos de este mundo, Jesús era pobre, Él no vivió en extrema pobreza. Tampoco Jesús se hizo pobre identificándose con aquellos que son económicamente pobres, pues el Señor no despreció a los ricos, comió y bebió con ellos. La terminología pobre y rico en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, debe tomarse en un sentido espiritual. Esto se debe a que el Señor Jesucristo no hace ricos espiritualmente a los creyentes, haciéndose Él literalmente pobre. El Señor se hizo pobre con lo que Él hizo en el momento en que Él entró en este mundo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él se despojó temporalmente de la plena manifestación de la gloria de su divina majestad. Él veló esta gloria cuando asumió un estado de humillación aquí en la tierra. En ese estado Él tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto es lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Allí dice, el cual, aunque existía en forma de Dios. Y hermanos, eso es una forma poderosa, elocuente, es una forma contundente de aseverar o de afirmar la deidad de Cristo, aunque existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y en qué sentido se despoja? El texto lo dice, no dejando de ser lo que Él era, sino tomando otra cosa sobre lo que Él ya era.
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Como Hodge escribió, no fue lo que el Señor hizo mientras estaba en la tierra, sino lo que Él hizo cuando vino a este mundo, lo que le llevó a empobrecerse. Aunque existía en forma de Dios, era rico. No consideró el ser igual a Dios, porque lo era en todo sentido, como cosa a que aferrarse, como cosa que había que manifestar en la plenitud de lo que se podía manifestar, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y cómo se despojó? Pues Él no se despojó de sus atributos divinos. Dios no cambia en su ser, en sus atributos, en su esencia. Él no dejó de ser Dios para llegar a ser hombre, sino que ocultó temporalmente la gloria de su majestad divina, poniendo un velo sobre ella, su bendita encarnación. El velo que usó para ocultarla fue la forma de siervo que Él tomó al venir a este mundo. Veló la gloria de su divina majestad para parecer lo que llegó a ser un hombre real en todo sentido, sin pecado. Se despojó temporalmente de la manifestación de la gloria de su majestad divina y sin dejar de ser Dios, tomó la forma de siervo. ¿Se acuerdan de la historia? He aquí el gran monarca. Pues imagínense si Él llega vestido como el gran monarca. Entonces, su siervo lo hubiera reconocido inmediatamente como tal. Pero ¿qué él hizo? No, se quitó esas cosas. Se puso, sin dejar de ser rey, se puso ropa humilde para entrar en comunicación e identificarse con aquel súbdito pobre. Observen, Él no dejó de ser un monarca. Tenía completa autoridad como tal. Pero Él, ¿qué hizo? Lo ocultó, poniendo sobre sí unos vestidos humildes. Como dijo Hodge, un siervo. Sí, eso es lo que el Señor vino a hacer. Él tomó esa posición, la de siervo. Como dijo Hodge, un siervo, y eso hasta el punto que los hombres rechazaron reconocerlo como Dios y lo hicieron objeto de su desprecio, de su persecución, para finalmente acabar crucificándolo como un hombre. El que era rico en la plenitud de todos los atributos y prerrogativas de la divinidad, de esa manera se hizo pobre y lo hizo por amor a nosotros. La verdadera pobreza del Señor no consistió en sufrir penurias, ni en las circunstancias de siervo en las que vivió, sino en la realidad de que, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a manifestar la majestad y el esplendor de su gloria divina, como lo hizo por un momento en el monte de la transfiguración.
Él no se aferró a manifestar la majestad y el esplendor de su gloria divina, sino que voluntariamente y por amor tomó la forma de siervo. Él es el siervo despreciado de quien habla Isaías 53. No se vistió de los vestidos de la realeza, no desfiló entre los gobernantes con gran lujo, opulencia, vanidad y pompa, sino que tomó la forma de siervo. De esa clase de siervo que los hombres no tienen en cuenta y desprecian. En ese sentido es que él no tenía aspecto hermoso, ni majestad, ni apariencia deslumbrante que causa una admiración carnal por parte de los hombres. No, él tomó la forma de siervo que los hombres desprecian, con un desprecio que los llevó a matarlo, a crucificarlo. Dice el texto, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permaneció sin hablar, hermanos, porque él sabía lo que había venido a sufrir por pecadores, a tomar el lugar de pecadores, para que la justicia de Dios recibiera completa satisfacción. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. El hombre tiene que morir. Pero si alguien muere en su lugar, entonces ese individuo es libre. Sí, hermano. Él vino a este mundo a morir como sustituto para salvar a los pecadores. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos visto la riqueza de Cristo siendo rico, la pobreza de Cristo se hizo pobre, y finalmente la meta de Cristo se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, su humillación, llegarais a ser ricos. ¡Oh, qué amor! La meta o el fin que Jesús buscaba en su humillación es que los pecadores fueran enriquecidos. Esto significa que ellos necesitan desesperadamente las riquezas de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué los pecadores necesitan ser enriquecidos por Cristo? Los pecadores necesitan desesperadamente las riquezas de Cristo porque están en un estado de completa pobreza y ruina espiritual. Están destituidos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. Son reos de ira. Sus pecados los han separado del mejor y superior de los seres, Dios. Destituidos de toda gracia espiritual, por esta separación, por sus pecados, su corazón, el corazón de los pecadores, se inclina ¿a qué? Hacia el mal. ¿Para qué? Para practicar la impiedad. Hablan falsedad contra el Señor, contra su prójimo. Engañan con su lengua. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto trae la ira e indignación de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, hermanos, se revela hoy.
La justicia y la santidad de Dios se está manifestando hoy. Oh, todavía no ha llegado ese día en que Él echará a los hombres incrédulos, pecadores, no arrepentidos al infierno. Pero la ira de Dios está presente hoy. No es liberación. Muchos se creen que ahora realmente están libres porque han podido salir de ese cuarto secreto en el cual se encontraban. No podían revelar su identidad porque iban a ser mirados muy mal, pero hoy hay libertad. Hoy se puede hablar libremente. Hoy se pueden entregar a sus vicios, a sus pasiones degradantes. Pero eso no es libertad, eso es juicio. Dios dice en su palabra que Él los entregó a mentes depravadas. Eso es juicio. Cuando vemos los sabios de este mundo que no pueden resolver lo que es fácil de resolver, ahí está el juicio de Dios. Pero aún más, habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo. Esa alma sufrirá el castigo de eterna destrucción, excluida de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero los cobardes e incrédulos, dice la palabra de Dios, los abominables asesinos inmorales que se entregan a toda clase de fornicación, adúlteros, hechiceros, sí, a los que están en ese asunto, a los idólatras y a todos los mentirosos, los que son hipócritas, los que llevan una doble vida, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que pueden matar al cuerpo. La primera muerte, en ese sentido físico. Temed a aquel que puede tomar el alma y el cuerpo, unirlos los dos, y echar al hombre al infierno. A ese temed. Dice la palabra de Dios en otro lugar, ahora bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo no se cansaba de decir las cosas una y otra vez. Dice, como ya os he dicho antes. ¿Saben por qué? Porque la gente se lo olvida, o lo pone a un lado, o no quiere pensar en ese asunto. No le conviene. No, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y qué cosa triste. Eso es lo que describe nuestra sociedad. Abundan estos pecados, estos males.
endurecidos no buscan al Señor. Pero lo más triste es que personas que vienen a la iglesia, que viven en hogares cristianos, estén cometiendo los mismos pecados en contra de una luz mayor. Lo vean algunos de ustedes o no, el hecho de ustedes estar aquí es un gran privilegio que la misericordia de Dios os concede para que escuchen estas cosas, para despertar sus conciencias, para que busquen al Señor mientras Él puede ser hallado. Todos los hombres han pecado, y por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todos los que están bajo el poder del pecado están privados de la gloria de Dios. No tienen la aprobación divina, no gozan ni gozarán de su gloria. Al contrario, serán eternamente humillados, castigados y atormentados. Y esto no es Hollywood. Tú puedes ver una de esas películas violentas, y no estoy diciendo que las vean, pero después de asustarte y tú sabes que vas a salir de allí. Vas a salir de allí. Porque eso es ficción. Pero esto no es ficción. Imagínate, si esas cosas por ese momento te causan temor, ¿qué de la realidad de un Dios airado echándote al infierno por toda la eternidad? ¿De qué le vale entonces al hombre ser rico en las cosas de este mundo y al final que su alma perezca? Calvino tenía razón cuando dijo: cuando sea preciso comparecer ante el tribunal de Dios, todo hombre será culpable de pecado. Todo hombre permanecerá confuso y aplastado bajo su ignominia. De modo que no existirá un solo pecador capaz de soportar la presencia divina como se ve, por ejemplo, en Adán. Cuando llegó a tener conciencia de pecado que hizo, no podía resistir o estar delante de la bendita presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su pecado engendra culpa. Es decir, le dice que es culpable y merecedor de juicio y de castigo. Así es, cuando tú mientes y cuando haces algo que no debes hacer, tu conciencia te acusa. No eres un perro, no eres un mono, eres un ser humano, una criatura moral, responsable a tu Creador. Y Él te va a juzgar en ese día. Si tú, mi amigo, no has sido enriquecido con las riquezas de Cristo, porque ninguna otra cosa te podrá librar de la ira venidera. Porque es que algunos, especialmente adolescentes, que se han entregado a vivir una vida de pecado o doble, ¿por qué no les gusta estar en el sitio donde se predica la palabra de Dios? Porque la presencia de Dios está ahí. Y el mensaje de Dios despierta la conciencia. Mi amigo incrédulo y pecador, solamente por Jesucristo es que el hombre puede alcanzar la gloria eterna.
Solo a través de Él el hombre puede ser restaurado y justificado, es decir, perdonado y aceptado por Dios en la justicia de otro. ¿De quién? De Cristo. Así es que el alma es enriquecida. Solo en Cristo el hombre puede escapar del juicio divino y de la ira venidera. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su muerte, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Destituido de la gloria de Dios y siendo culpable, el hombre necesita perdón, reconciliación, reconciliarse con Dios, paz con Él, limpieza interna, un nuevo corazón, liberación de la culpa, contaminación, poder del pecado. Cristo es el único que puede darte, amigo incrédulo, estas cosas. Pero tú dices, no, tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que de nada tienes necesidad. Sin embargo, no sabes o no quieres admitir que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces, amigo, ve a Cristo y no tardes más. Reconoce lo que eres. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos van a ser bendecidos. Van a recibir el reino de Dios. Ve a Cristo para que Él te enriquezca. Ve a Cristo para que Él te haga rico. Ve a Cristo para que te dé las vestiduras blancas de su justicia. Ve a Él para que te vista y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez espiritual. Ve a Él para que mediante lo que Él hizo por medio de su sangre seas rico. Rico en lo que se refiere al perdón de tus pecados, rico en lo tocante a la paz con Dios. Ve a Él, recíbelo por la fe, serás rico porque en Él uno recibe una nueva vida. Serás rico porque tendrás múltiples objetivos y motivos sanos por los cuales vivir. Algunos de ustedes tienen objetivos y motivos. Pastor, yo no necesito más nada. ¿Cuáles son tus objetivos y motivos? Terminar la escuela, buscar un trabajo, casarte, hacer mucho dinero, pasar los fines de semana en fiesta, en diferentes cosas. Eso es para lo que muchos viven, para el fin de semana. Gastan sus vidas. Oh, mi amigo, ve a Cristo. Te dará los objetivos y motivos sanos por los cuales debes vivir. Serás rico porque tendrás el poder espiritual para ejercer dominio sobre tu corazón y tu vida. Serás rico porque recibirás las gracias espirituales que te darán la capacidad para dar muerte al pecado, vencer al mundo y al diablo. Serás rico porque tendrás gozo inefable y lleno de gloria que nadie podrá robarte ni quitarte. Rico porque recibirás una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos.
Como un comentarista declaró, el propósito de la condescendencia de Cristo era que con su promesa los pecadores fueran enriquecidos. No los hizo materialmente ricos, es decir, a todos, pero les dio las bendiciones de la salvación, perdón, gozo, vida eterna, luz y gloria. Mi amigo, ¿qué esperas para recibir a Cristo? Ve a Él, cree en Él, con esa fe que abraza todo lo que Él es, como Señor y Salvador y todo lo que Él ha revelado de su ser. Ve a Él con esa fe que recibe y reconoce y acepta todo lo que Él hizo y hace a favor de pecadores. Recíbelo como tu Señor y Salvador en tu vida. Abandona tus pecados, abandona tus amistades mundanas que te impiden entregarte totalmente a Él. Oh, adolescentes, jóvenes o adultos, escuchen, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso no lo dijo Piñero, el Espíritu Santo. Tú no puedes ser más sabio que Dios. Aparta tu pie de su senda. Apártate de cualquiera que sea. Apártate de cualquier persona que sea una influencia mundana, que alimente tu carnalidad, tus deseos mundanos, tus pasiones carnales. Si no te apartas, continuarás en tu ruina espiritual. Pero pastor, se sentirán heridos. Eso es lo que ellos necesitan para que evalúen sus vidas al preguntarse por qué ya tú no andas con ellos. Déjalos para que sus conciencias sean despertadas y tu testimonio santo sea una reprensión que les reprenda. Déjalos para que cuando te vean a ti buscando al Señor y no con ellos, ellos puedan decir, aquí ha pasado algo. Claro, lo más importante, este individuo, esta persona, este joven, adolescente, niño, está buscando ¿a quién? Al Señor, la salvación. Está huyendo de la ciudad de destrucción. No mira hacia atrás, sino hacia adelante, pidiendo que Dios tenga misericordia de él. Ve, esto le mostrará a esos amigos tuyos lo que realmente es más importante. Déjalos. Si no, continuarás en tu miseria espiritual. Pero pastor, ¿cómo podrán oír el Evangelio? ¿Cómo podrán ser salvos? En tu caso, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Al contrario, ellos serán una influencia poderosa sobre ti, sobre tu mente, que despertará y alimentará los deseos pecaminosos de tu mente, de tu corazón. Fortalecerán tus vicios, pasiones carnales. No es que tienes que ser un antipático, que no muestres amabilidad y cortesía, pero por amor a tu alma. Guarda la distancia. No te engañes. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo doy gracias al Señor. Cuando era joven, Él tuvo misericordia de mí. Andaba en Puerto Rico con mis amigos incrédulos. Vivía haciendo lo mismo que ellos. Cantaba con ellos, bailaba con ellos, me enamoraba de lo que no debía enamorarme. Así estaba yo con mis amigos.
y uno que era un amigo íntimo. Con quien estuve por varios años. Andábamos en el condado en San Juan como turistas. Pobres infelices éramos. Estábamos perdidos. Y yo más que él, porque pensaba que era cristiano y no lo era. Si hay una cosa que lamento en mi corazón, es no haber dado el testimonio que debía haberle dado a mi amigo. Por lo menos en aquellos días. Y el Señor tuvo misericordia y me sacó de allí. Y me trajo a Nueva York. Y en mi mente yo venía buscando a una chica. El Señor me sacó de Puerto Rico para traerme a un lugar donde estaba solo, sin mis amigos. No es ella. Ella no fue la razón por la cual yo te traje aquí. Te traje aquí para salvarte y tener misericordia de ti. Doy gracias a Dios por su misericordia. Oye el consejo, apártate de ellos. No los maltrates, no los trates como enemigos. Apártate por amor a tu alma de ellos. Si no, en el infierno maldecirás el día en que los conociste, el tiempo que pasaste con ellos. Recuerda que te lo dije cuando estés en el infierno. Pero yo no te predico para que vayas allí. El Evangelio se predica para que no vayas allí. Apártate por amor a tu alma. Presta atención a la condición de tu alma. Y ustedes, padres, presten atención. Es bueno y tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios. Que un buen grupo de jóvenes aquí en nuestra iglesia, adolescentes, están donde tienen que estar, estudiando. Tenemos que dar gracias al Señor por lo que Dios les ha dado a nuestros hijos. Universidad, la capacidad para pagar la universidad. Algunos de ellos están por adquirir un título. Nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Y miren, está bien estar contentos, pero tengamos cuidado. Porque cuando comenzamos a valorar o a evaluar las cosas desde una perspectiva netamente humana, perdemos la perspectiva y nos olvidamos de que con toda universidad, títulos, trabajos, fama, nombre, reconocimiento, están empobrecidos, andrajosos, pordioseros, en camino a una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Cuando tú comienzas a ver las cosas como debes verlas, entonces eso te llevará a usar tu tiempo con ellos de una manera sabia. Con amor, pero con firmeza les hablarás, ¿sí? Tendrás que decir cosas difíciles, sí. Tal vez por un tiempo estén enojados contigo. Hay veces que hay que permitir que ese tiempo pase.
¿Cuántos no son los hijos? Que Dios ha tenido misericordia por la firmeza de un padre y los ha rescatado. Y otros, aunque no han sido rescatados, después de todas esas cosas en las que estaban, ya teniendo más capacidad y más madurez, dicen, no, con mi padre no te metas, pues yo no soy religioso como él, pero mira, eso que él dice es verdad. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? Pues hemos considerado las riquezas de Cristo, la pobreza de Cristo y la gran meta de Cristo, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Padre, no descanses hasta que tu hijo o tu hija sean ricos en Cristo, hayan sido enriquecidos por Él. Y después entra otra cosa, seguir clamando para que se mantengan en el camino. Hijos nuestros, les amamos. Ustedes adultos que no conocen al Señor, nosotros les amamos. Hemos pasado esta hora aquí para decirles que hay una riqueza que ustedes no tienen, que necesitan, que es la más importante, es ser llenos de Cristo, que por amor dejó su trono de gloria y vino a este mundo infestado, corrupto, se humilló, se hizo un siervo, tomó una naturaleza humana para ser hombre, para morir, para salvar al pecador. Cree en Cristo. Oremos. Oh Padre, ten misericordia de todos nosotros. Estamos agradecidos porque tú nos has abierto nuestros ojos y hemos podido ver nuestra miseria. Y por el Evangelio, el Espíritu Santo, hemos recibido, al aplicarse la salvación de Cristo, esa salvación. Gracias te damos. Gracias porque cuando estábamos perdidos en las pasiones de nuestra carne, siguiendo la corriente de este mundo, tú nos salvaste, nos llamaste para enriquecernos. Te suplicamos, por amor a las almas presentes, ven y toma tu palabra para enriquecer a aquellos que son pobres. Que ellos, viendo su pobreza espiritual, vengan a refugiarse en Cristo para su salvación. Te pedimos esto para la gloria de Cristo y el bien de las almas. Amén.